la W, el reporte coronel. En Colombia son las 7 de la mañana y 15 minutos. Aquí está Daniel Coronel con su reporte. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Este es el reporte coronel. Declarar contra varios funcionarios, altos funcionarios, incluyendo el ministro de Hacienda. Pasar 5 años y medio en la cárcel. Pagar las multas asociadas con la condena y devolver los dineros públicos de los que se apropió son los compromisos de Sneider Pinilla con la Fiscalía para acceder al principio de oportunidad. El próximo jueves 25 de julio se firmará el acuerdo entre el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y el ente investigador. Pinilla ha insistido en otro punto que no puede resolver la Fiscalía, sino el juez al que le corresponde el caso. Se trata de la definición de su lugar de reclusión. Argumenta que no puede ser enviado a un pabellón de funcionarios públicos por la sencilla razón de que buena parte de los señalados por él son funcionarios. Pide, en cambio, ser recluido en una instalación militar que le brinde condiciones de seguridad. La Fiscalía ha reiterado que esa decisión no está en sus manos, pero que cuando llegue el momento apoyará ante el juez la petición de la defensa de Pinilla si se están cumpliendo todos los demás puntos. Especialmente la entrega de evidencias que permitan procesar a altos funcionarios y contratistas ante los jueces y a los congresistas implicados ante la Corte Suprema de Justicia. En las últimas horas, inicialmente la periodista Silvia Charri de la revista Cambio y después otros medios de comunicación revelaron una línea de tiempo de comunicaciones que tiene que ver con la planeada asignación de 3 contratos presuntamente para pagar votos parlamentarios. Esos contratos son los de Cotorra en Córdoba por 50.000 millones de pesos, El Salado Bolívar por 12.350 millones y Saravena en Arauca por 30.000 millones. La instrucción de hacer estos contratos que suman más de 92.000 millones vino de Carolina Martínez, la asesora del director de la UNGRD, Olmedo López, y quedó en una nota de voz donde dice que se agilice el acuerdo con esos 3 alcaldes porque, abro comillas, si no se les cae lo que están haciendo en el Congreso. Les pido oír la comunicación. Ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué. Se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por favor me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no. Se les cae lo que están haciendo en el Congreso. La grabación por sí sola no significa tanto. Es la versión de oídas de una funcionaria que menciona al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. Lo verdaderamente grave es la línea de tiempo que conduce estos hechos y cómo se va desenvolviendo. Primero, la comunicación que ustedes acaban de oír ocurrió el martes 12 de diciembre del año pasado a las 6:09 de la tarde. Tengan en cuenta que las sesiones ordinarias del Congreso reglamentariamente terminan el 16 de diciembre, que era el sábado de esa misma semana. Segundo, unas horas después, a las 10:56 de la noche del martes, Olmedo López le envía mensajes de WhatsApp a Sneider Pinilla que ustedes pueden ver en la página de la W, reiterándole la urgencia de esos 3 contratos. Tercero, el jueves 14 de diciembre, a las 6:04 cuando se aproximaba angustiosamente el cierre de la legislatura, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le escribe a Sneider Pinilla diciéndole, comillas, buenas tardes, subdirector. Preocupado por destino de recursos, proyectos viabilizados. Cierra comillas. Apenas 2 minutos después,
hay una llamada telefónica entrante del ministro Bonilla a Sneider Pinilla. No es usual que el ministro de Hacienda tenga comunicaciones con un funcionario subalterno de una unidad administrativa dependiente de la presidencia. Sneider no era siquiera el segundo de la ONGRD, pero es de por sí muy revelador que un funcionario relativamente menor reciba llamadas del jefe de la cartera de finanzas del país. Verifiqué si ese era realmente el número del ministro Bonilla y es. Además, la imagen que aparece en los WhatsApp también es la que hoy sigue usando el ministro. El quinto elemento de esta cronología se da al día siguiente, el 15 de diciembre a las 11 de la mañana y 2 minutos, cuando Pinilla envía un mensaje de WhatsApp al ministro de Hacienda. 3 horas después se comunica con la asesora del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides, y las comunicaciones y llamadas de Pinilla continúan con ella y con interesados en los 3 contratos. Es decir, la llamada del ministro articula estas 2 partes y pone a Sneider Pinilla en comunicación con su asesora, que después le entrega mensajes del ministro hablándole de la importancia de estos 3 contratos. Ante esto, le pedí al señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostener una conversación off the record para conocer su versión sobre la coincidencia temporal de estas comunicaciones. El ministro amablemente me respondió, por cierto, desde el mismo número que aparece en las comunicaciones con Pinilla. Me dijo que por ahora no es posible, pero que con gusto hablará conmigo solo cuando sus abogados revisen los testimonios y las pruebas. Esta última palabra, pruebas, la puso entre comillas. Esto cada día se complica. Los ministros Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacios fueron a la cárcel por hechos similares. Después de muchas pausas, idas y venidas, fueron condenados por el delito de cohecho por haber ofrecido y entregado dádivas a congresistas para favorecer la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. El caso se parece. Se trata ni más ni menos que del ofrecimiento de contratos de obras públicas para garantizar la aprobación de proyectos de interés del gobierno. La apertura de una investigación preliminar al ministro de Hacienda por parte de la Fiscalía presagia lo que puede venir. Este fue el reporte coronel de hoy.